¿Puede estar con Dios en la eternidad? ¿Qué sucede después de la muerte? Esta es una pregunta que ha estado siempre en la mente del ser humano. Aún en el libro más viejo de la Biblia, que es el libro de Job, en Job 14:14, Job, el escritor, preguntaba, si el hombre muriere, ¿volverá a existir? ¿Volverá a existir? Si el hombre muriere, ¿volverá a existir? Y es en realidad que es una pregunta frecuente en el mundo, en las personas, si realmente yo puedo estar con Dios o no puedo estar con Dios. Ahora bien, yo puedo estar con Dios y sí podemos contestar esta pregunta con un sí rotundo. ¿De acuerdo? Sí podemos estar con Dios, con un sí rotundo. Pero saben, surge otra pregunta. Después de esta surge otra pregunta, que es, ¿puedo estar seguro de que voy a estar con el Señor en la eternidad? O sea, una cosa es que digamos que sí, la otra cosa es que digamos si estamos seguros de que vamos a estar con el Señor en la eternidad. Y esa pregunta va para con todos ustedes. Si ustedes están seguros de que van a estar con el Señor en la eternidad. Pero antes de entrar y contestar esta pregunta, debemos conocer algo que es importante, un punto que es importante que tiene relación con la eternidad de Dios. Y es que hablemos acerca de un punto relevante e importante y que está relacionado con todos ustedes y conmigo, y que es la muerte. A nadie le gusta hablar de la muerte. Nadie quiere hablar de la muerte. La muerte siempre nos sorprende. Por eso a mí, cuando me toca compartir en algún velorio, me gusta. Porque es cuando la gente se pone un poco reflexiva. Se pone un poco a pensar acerca de qué pasa con las personas que mueren. Dice un pasaje en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces aquí, el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, establece que los hombres van a morir. Todos vamos a morir. Un día todos vamos a morir. Todos los que estamos acá, ¿sí o no? Es que a nadie le gusta morir, pues. ¿Ok? Fíjense que un hermano de la iglesia un día se acercó a mí y me dijo, hermano pastor, usted que está más cerca de Dios, ¿podría orar por mí, por mi situación? Entonces yo le dije, hermano oveja, primero quiero que usted me aclare esta situación. ¿Por qué dice que yo estoy más cerca del Señor? ¿Será que me está diciendo que me voy a morir? Todos vamos a morir algún día, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. De hecho, entonces, las Escrituras dicen que la muerte es separación. La muerte física es la separación del alma del cuerpo. La muerte física es la separación del alma del cuerpo. Y la muerte espiritual es la separación del alma de Dios, ¿verdad? Como todos vamos a morir, entonces sucede esto con la muerte. Cuando una persona muere, físicamente se separa de su familia, de todas las cosas que él hacía, de sus amigos, de los hermanos de la iglesia, de todo se separa, físicamente hablando. Así que un día todos vamos a morir físicamente, como lo expresa el pasaje de Hebreos 9:27, pero también lo dice en Génesis 3:19, cuando dice, polvo eres y al polvo volverás. Ustedes y yo sabemos que fuimos hechos del polvo, dice la Escritura en Génesis, pero del polvo salimos y al polvo volveremos. Así que morimos físicamente y espiritualmente. Pero lo que debemos saber es, ¿qué es lo que determina que yo esté con el Señor en la eternidad? Hay otro pasaje en 1 Corintios 15, del 21 al 22, que dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así que como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados. Entonces aquí Corintios establece que la muerte entró por un hombre, por Adán, y luego la muerte vino a todos los hombres. Por eso todos morimos, pero también todos somos vivificados por medio de Jesucristo. Podemos decir que cuando una persona muere, no termina todo ahí en realidad. No termina ahí, sino que más bien es como un paso de transición a la eternidad.
Es como un paso de transición a la eternidad. El Señor se lo afirmó a Marta, la hermana de Lázaro, el amigo del Señor. Y Él le dijo esto a Marta en el capítulo 11, versículo 25 al 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No morirá eternamente. ¿Qué quiso decir con eso? Que en la muerte es un paso más de transición hacia la eternidad, ya sea con el Señor Jesucristo o separado de Él eternamente y para siempre. Pero la muerte física no termina todo, sino que continúa. Se lo afirma el Señor entonces a Marta, cuando le dice precisamente eso que acabamos de leer. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Eso es maravilloso. ¿No creen ustedes? Así que solo hay dos opciones o dos lugares donde las personas van el día que mueran. Uno es en la presencia del Señor eternamente y para siempre. Otra, en el infierno, separado de Dios eternamente y para siempre. ¿Cuál eliges? ¿Cuál has elegido tú? ¿Cuál eliges tú, que todavía no has tomado esa decisión? ¿Cuál eliges? Hay un pasaje en Mateo en el capítulo 25. En ese pasaje, en el 30, si no estoy equivocado, comienza Dios a hacer el juicio de las naciones. Entonces dice que Él va a poner a los cabritos y a las ovejas en el derecho y a los cabritos en el izquierdo. Eso está hablando acerca de los que son salvos y los que no son salvos. Entonces en el 34 del capítulo 25 dice: entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Venid benditos de mi Padre. Todos aquellos que hemos confiado en Cristo estamos en esta ilustración, en esta afirmación del Señor. Pero también podemos estar seguros de que vamos a estar con el Señor en la eternidad cuando traemos el pensamiento del apóstol Pablo. En el capítulo 1, versículo 21 al 23 dijo el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estaba seguro de a dónde iba a ir el día que muriera. Y lo afirma aquí: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. El otro día mi esposa fue a un retiro y entonces yo la fui a recoger a Tela. Y pues veníamos en la carretera y no sé, ¿verdad? A veces se me pega el pie en el acelerador. Y veníamos como a 140 y 150 y mi esposa se asustó. Amor, me dice, no corras mucho. Y le digo yo, bromeando, claro, ¿verdad? Le digo: ¿y no quieres estar con el Señor vos? Sí, pero así no. Pablo sabía dónde iba el día que muriera. Y dice a sí mismo en este pasaje: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo, dice, y fíjense esto, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿No creen ustedes que es muchísimo mejor? Aquí lo asaltan, lo extorsionan, le quitan las cosas, aquí lo persiguen, aquí lo matan con los impuestos, aquí por el otro. Todo esto. Y estar con el Señor, dijo el apóstol Pablo, es muchísimo mejor. ¿No es cierto eso? Claro que sí. Y realmente deberíamos anhelar estar con el Señor. Pero ya me fijé, ¿verdad? Que no quieren morir. Okay. Porque para estar con el Señor, a menos que Él venga, ¿verdad? Y nos lleve en el aire, como dice Tesalonicenses, y lo recibamos y estemos con Él por siempre. Pero a lo mejor nos puede tocar morir. Y
Y esto entonces lo aseguramos también con un pasaje que está en Lucas 23:43, cuando el Señor estaba crucificado, tenía dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y uno de ellos lo injuriaba, pero el otro le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor entonces le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú te murieras hoy, no en la eternidad como hablaba Mateo 25, si hoy te murieras, ¿dónde vas a estar? ¿A dónde? Hey, asegúrense. Ustedes no deben tener ninguna duda que cuando recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador, se convirtieron en hijos de Él y Dios les dio la promesa de la vida eterna. Y el día que mueran, ustedes y yo vamos a ir ante su presencia. No deben tener ninguna duda sobre eso. Y tal vez en una ocasión me tocó una experiencia traumática de esas que nadie quisiera tener, y es cuando somos separados de un ser querido. Cuando mi niño José Manuel fue separado de nosotros y se fue, ¿verdad? Y murió. Vinieron esas dudas que muchas veces aparecen en nosotros los cristianos, que no es algo que nos puede ahí asustar, sino que van a haber dudas. Porque aún Satanás trabaja para que nosotros de alguna manera tengamos duda de lo que hemos creído. Y yo le di un pasaje con relación a mi niño que está en 2 de Samuel 12 del 22 al 23. No les va a aparecer ahí en la pantalla. Pero este pasaje habla acerca del niño que el rey David tuvo con Betsabé, que por cierto fue producto del pecado del rey David. El niño cuando nació enfermó y estaba muriéndose. Y mientras estaba muriéndose, el rey David estaba orando y se había afligido, dice, en cilicio y en ceniza. Y estaba orando y orándole al Señor para que el Señor permitiera que el niño viviera. Y no comía, no había comido. Y de repente vio que los siervos estaban hablando entre sí y él se dio cuenta que el niño había muerto. Entonces inmediatamente se bañó y fue a comer. Los siervos se sorprendieron con él y le dijeron algo que pasaba con él, que mientras el niño estaba enfermo, ¿verdad? Él estaba afligido, pero hoy se baña y come y ya no está afligido. Y él les dijo esto, el rey David les dijo esto en 2 de Samuel 12, del 22 al 23, y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esto le dio seguridad de dónde está mi hijo José Manuel, porque solo tenía 5 años. Está con el Señor. Estoy seguro y convencido porque Él me lo dice aquí en su palabra. Y eso alivió mi corazón y le dio paz a mi corazón. Porque necesitamos asegurarnos a través de las Escrituras a dónde es que vamos el día que ustedes y yo dejamos este mundo. Eso es con respecto de estar en la presencia del Señor, pero podría ser, ¿verdad?, que no tomemos esa decisión, como hay solo 2 lugares, la presencia del Señor, eternamente con Él, o separados de Él eternamente. Y eso, en ese lugar, se llama el infierno. Mateo, ahí mismo también, Mateo 25:41, donde establece que dónde están los cabritos y dónde están las ovejas. Dice en Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. ¿A dónde van entonces los que no han confiado en Cristo? Al infierno.
Algunas veces nos dicen, es que ustedes asustan a la gente, de eso se trata. De eso se trata, que te asustes. Entonces, se describe en la Escritura que el infierno es tan real como también es la presencia del Señor. En Apocalipsis 20:15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así se describe el infierno. Fue lanzado al lago de fuego. Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ese es el infierno. Lucas 16:24, entonces él dando voces dijo, esta es una situación del hombre rico y Lázaro. El hombre entonces el hombre rico le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Eso es para los que no han confiado en Cristo. Así que usted póngase las pilas. ¿Qué espera? No tiene que pagar nada. Ya Joaquín estuvo compartiendo que la salvación, la vida eterna es gratis. Usted solo tiene que creer lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por usted. Eso es importante para determinar su destino eterno. ¿Y saben qué? Es bien importante que aquí en este pasaje de Lucas 16:24 están conscientes. Están conscientes las personas. Porque el hombre rico le estaba diciendo a Abraham que mojara sus dedos, un dedo, para ponerlo en su lengua, porque porque estoy atormentado en llama. Esto es crítico, realmente es crítico. ¿Saben que alguien dijo que estaba predicando? Dijo esto, si se nos permitiera a los cristianos asomarnos al infierno, entonces nos daríamos cuenta de que Dios nos ha salvado. Y entonces les hablaríamos a otros de Cristo, de su salvación y de la vida eterna que Él ofrece. Pero no vamos a tener nuestra oportunidad, sino que la oportunidad nos la da la palabra que nos manda precisamente a eso. Ahora, ¿qué eliges entonces? ¿La presencia de Dios o separado de Él eternamente y para siempre? Porque fíjense que en realidad solo ustedes y yo podemos elegir nuestro destino eterno. Solo ustedes y yo. Dice en Juan 3, del 17 al 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no vino, el Señor no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que usted y yo somos los que decidimos nuestro destino eterno y es en vida. Usted hoy puede decidir estar con el Señor o no estar con el Señor. Para no estar con el Señor usted no tiene que hacer nada, simplemente no creer, como dice ese pasaje. Porque el que no ha creído dice, ya ha sido condenado. Pero no es Dios que lo condena, es usted mismo y yo que nos condenamos al no creer en el Señor Jesucristo de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Por eso es importante que tome la decisión hoy, en vida, porque después de muerto ya no se puede. Ya no se puede. Hay una doctrina que dice que van a una parte del limbo a purificar su alma. No, no es cierto eso. En la Biblia no está eso. O usted va al infierno o va a la presencia del Señor. Eso son dos cosas. ¿Es negro o es blanco? No hay tonos grises. No hay tonos grises aquí. Por eso es importante que ustedes tomen la decisión. Si ustedes no han tomado esa decisión de recibir a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, tienen que hacerla. Ya Joaquín lo dijo cómo hacerlo. Y si ustedes quieren hacerlo, vayan allá cuando termine la reunión a mi mano izquierda al fondo. Ahí está conexión. Le van a decir cómo hacerlo. Le van a ayudar a hacerlo. Porque es importante que usted decida su destino eterno aquí en la tierra y mientras usted viva. Entonces ustedes ven acá que la única manera de asegurarnos de estar con Dios en la eternidad es cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso es que podemos estar con Él en la eternidad. Ahora bien, hay algunas razones
que nos aseguran esa eternidad. Y yo tengo algunas que darles. Por ejemplo, una razón por la cual yo puedo estar seguro de estar con el Señor en la eternidad es que el Señor lo dijo. Que el Señor lo dijo. En Juan 5:24 dice, de cierto o cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él lo dijo. Y si Él lo dijo, es verdad, ¿o no? Es verdad. En Juan 6:47 también lo reafirma y dice, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué debe hacer la persona para tener vida eterna? Creer en el Señor Jesucristo. Si Él lo dijo, entonces es una buena razón para estar seguro de que yo voy a estar en la eternidad con el Señor. Él lo dijo. Esto es importante porque, ¿saben qué? Viene de las propias palabras del Señor. No es que alguien vino y tal vez de repente creyó que Él lo había dicho. No, aquí son las palabras del Señor que están registradas aquí en la Biblia. Él lo dijo. Él lo dijo. La segunda razón por la cual les puedo estar seguro que estaré con el Señor en la eternidad es que Él lo prometió también. En Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. Él lo prometió. Él lo dijo, lo prometió. Como dice que lo prometió antes de que comenzara el mundo. Tenemos esa promesa todos ustedes y yo. Por eso es que esto de la vida eterna y la salvación es una de las promesas más extraordinarias y grandes que ustedes y yo podamos recibir de parte de Dios. Una de las promesas más grandes. No hay ninguna otra promesa más grande que esta. Y solo hay una condición para obtenerla, que usted reciba a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. En una ocasión el Señor Jesucristo oró para confirmar esta promesa en Juan 17:25. Dice, y miren que cuando yo leo estos pasajes realmente me llenan de gozo. Dice este pasaje, Padre, orando el Señor Jesucristo, Padre, Juan 17:25, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero esta parte principal, ¿verdad? Del comienzo dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. La pregunta es, ¿dónde está Él? ¿Dónde está el Señor? ¿A dónde va a estar usted y yo? ¡Qué bendición! ¿No les parece? Pónganse las pilas entonces. Pónganse las pilas. Ahora, entonces esto nos saca de cualquier duda que tengamos. Y que en realidad no debería haber alguna duda de que Dios nos prometió una salvación tan grande como esta. No debía haber ninguna duda al respecto. En otro pasaje, Él afirma a sus discípulos a dónde va Él y a dónde vamos a ir nosotros. Por cierto, este pasaje lo leyó el pastor Alfonso el sábado pasado, Juan 14, del 1 al 4, y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ellos ya lo sabían. ¿Usted sabe cuál es entonces el camino y a dónde va? Claro que sí. Y eso es importante. Eso es importante. Y quiero que sepan una cosa. Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. En Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que lo prometió. Dios es fiel en lo que promete. ¿Cuál es la esperanza que profesamos? Que un día vamos a estar con el Señor. Un día vamos a estar con el Señor. Y Él
ampara esa promesa en su fidelidad. Porque dice un pasaje en 2 Timoteo que Él no puede cambiar. Así que lo que Él promete, lo cumple. Él no puede cambiar. Ese es su carácter. Él no puede cambiar. Y si Él entonces me promete que me va a dar vida eterna cuando yo recibo al Señor y confío en el Señor Jesucristo como mi Salvador, eso es verdad. Eso es verdad. Y se va a dar. Y lo vamos a obtener. Ahora, realmente debemos estar firmes y debemos aprender del Señor cuando prometemos. Para hacer una aplicación, por ejemplo, ustedes y yo somos grandes guayaberos, como dicen en mi pueblo. Somos mentirosos. Y prometemos y no cumplimos. Los esposos le prometen a la esposa que van a hacer esto y lo otro y no lo hacen. Mentirosos. Las esposas igual, mira amor, que yo te voy a hacer y no lo hacen. Mentirosas. Cuando prometan algo, cúmplanlo. Porque la Biblia dice que es mejor prometer, ¿verdad? O no prometer, ¿verdad? Que prometer y no cumplir. Es mejor eso. Por eso es importante entonces aprender de lo que el Señor es. Él es fiel, Él no puede cambiar, no puede cambiar lo que Él ha prometido. Y un pasaje también en Números que no va a aparecer ahí, 23, 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, apareció, Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Él no es hombre como nosotros. Lo que Él promete, lo cumple. Lo que Él promete, lo cumple. Así que es importante que ustedes y yo aprendamos del Señor. Y otra razón, una tercera razón es que el Señor garantiza mi eternidad con Él. En Juan 10, del 25 al 29, escuchen este pasaje. Dice, Juan 10, versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes son las ovejas del Señor? Los que han confiado en Él como su Salvador. Y yo los conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué les parece eso? ¿Cómo les quedó el ojo con ese pasaje? Increíble. Eso me da una seguridad tremenda. Porque dice que yo estoy en las manos del Señor. Y estoy en las manos del Padre. ¿Quién se va a atrever a arrebatarme a ustedes o a mí de las manos de mi Padre y de las manos del Señor? Nadie tiene esa capacidad, ni aún Satanás. Y yo les doy vida eterna a ese y no perecerán jamás. Estoy en las manos de mi Padre. Eso garantiza mi eternidad con Él. ¿No les parece? Claro que sí. Garantiza que yo voy a estar un día con Él. No porque yo lo merezca, no porque yo soy la gran cosa, sino por los méritos del Señor Jesucristo en la cruz hace 2000 años por ustedes y por mí. Y otra razón es que el Espíritu Santo está en mí. Y esa es una garantía que el Señor dejó en cada uno de nosotros para asegurarnos de que tenemos vida eterna. Efesios 1, 13 y 14 dice, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, dice que es el Evangelio que nos lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Es un adelanto que el Señor nos dio para que ustedes y yo no dudemos de que tenemos vida eterna, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y fuimos sellados con el Espíritu Santo.
Y cuando una persona muere, el Espíritu Santo no puede ir al infierno. No puede ir al infierno. Así que es una garantía que el Señor nos ha dado de que vamos a estar con Él en la eternidad. Y una última razón es que Él guarda mi salvación. El Señor mismo se encarga de guardar mi salvación, porque usted y yo no podemos guardar la salvación, mantener la salvación si fuera de esa manera. No podríamos nunca. El Señor entonces guarda mi salvación. Y en 1 de Pedro 1, del 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quiénes? Para ustedes y para mí, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿No es interesante esto? ¿No es importante esto? ¿No garantiza que mi salvación está guardada por el Señor? Claro que sí, porque usted y yo, como decía, no podemos, por causa de que somos pecadores. Y no vamos a dejar de pecar mientras estemos en este mundo hasta el día que muramos. Por eso entonces el Señor se ha encargado de guardar nuestra salvación. Ahora bien, ¿estamos de acuerdo con todo esto? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante entonces conocer estas razones que hemos visto? ¿Por qué es importante? Uno, porque me da seguridad de mi salvación y no dudar. Me da seguridad de mi salvación y no dudar. Hay un pasaje en 1 de Juan 5, del 11 al 13, que dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y miren esta frase: para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No dice aquí para que tal vez, según te comportes, vas a tener. No dice eso. Sino que nos asegura y nos da la seguridad para que sepan hoy que tienen vida eterna. Y eso es tremendamente bueno para nosotros, porque nos afirma en la seguridad eterna, en la seguridad que ustedes y yo deberíamos de tener. ¿Y saben qué? La seguridad eterna no es algo aparte de la salvación, porque si uno no es salvo para siempre, entonces no es salvo. Si usted anda con la duda, ay, ¿qué dijeron allá? Que si yo... Si usted no es salvo para siempre, no es salvo simplemente. No, pero que nada de eso. Usted debe tener seguridad de su salvación. Como les digo, la seguridad eterna no es algo aparte de la salvación. Si usted no es salvo eternamente, entonces no es salvo. No es salvo simplemente. Tener seguridad de mi salvación, ¿saben qué? Tener seguridad de mi salvación me da propósito y satisfacción para vivir en este mundo. Pero si usted anda con dudas ahí, y saben que muchas veces las dudas tienen que ver porque andan escuchando un montón de ondas ahí, en la radio, en la televisión, que no sé de dónde salen todas esas ondas, que no salen de la Biblia, esto es seguro. Pero anda escuchando aquí y acá, no, que dijo este, que este otro dijo. Gran confusión, gran duda. Ay, que yo no estoy seguro. Ay, aquí dice que debería estar seguro o segura de su salvación. Entonces es importante, por eso es que estas razones me dan la seguridad y no tener dudas acerca de lo que el Señor me ha dado, de lo que el Señor me ha prometido, de lo que el Señor dijo, de lo que el Señor guarda. Es importante.
Y la otra cosa que estas razones me dan es que usted y yo, debemos llevar el evangelio a otros y salvarlos de la condenación eterna. Lucas 9:56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ese fue el propósito por el cual el Señor apareció hace 2017 años en este mundo, para salvar las almas, no para perderlas, no para perderlas. Y ustedes y yo fuimos comisionados para llevar las buenas nuevas de salvación a otros. Por eso nosotros nos llamamos Gran Comisión, porque Gran Comisión está exactamente en el centro y el corazón de Dios, cuando en Mateo 28, 19, 20 dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y predicad el evangelio y haced discípulos a todas las naciones. Ustedes y yo estamos comisionados para llevar a cabo esa labor extraordinaria de hablarles a otros acerca del Señor Jesucristo. Porque tenemos algo valioso para las personas que debemos anunciarlo. Esta semana estuvimos con un retiro con los pastores desde el martes hasta el jueves. Y en una oportunidad cuando estábamos, después de estar orando y leyendo la Biblia, nos fuimos a un lado allí a sentarnos a la orilla de la playa ahí, y entonces apareció un muchacho vendiendo cocos que se llama Julio, el apellido no me acuerdo, pero se llama Julio, como yo, por eso no se me olvida el nombre. Entonces estábamos ahí tratando con él y el pastor Alfonso comenzó a hablarle de Cristo. Comenzó a hablarle del Señor y de la salvación y de la vida eterna. Y en unos minutos así estábamos orando, y estaba orando él para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Él aseguró su eternidad en el cielo. Usted y yo estamos llamados a llevar las buenas nuevas de salvación. La semana pasada un hermano me pidió ayuda para hablar con una pareja, pero hablé con el esposo de la muchacha y entonces en el proceso pues él no había confiado en Cristo, y después de un rato hablamos del Señor y en un momento él estaba recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Para eso estamos llamados ustedes y yo, para llevar el evangelio a otros y salvarlos de la condenación eterna. En Judas 1:23 dice, y a otros salvad, dice, arrebatándolos del fuego. Eso es lo que hacemos cuando damos las buenas nuevas de salvación a otros. Los arrebatamos del fuego, porque el infierno es real. Así que no permita que tus familiares, tus amigos, tus vecinos se vayan a una eternidad separados de Dios simplemente porque ustedes y yo no les hablamos del Señor. No les hablamos de que Él es nuestro Salvador y Él es el único que nos da salvación y vida eterna.